las que nos acompañáis hoy en este webinar, tanto en directo como a todos aquellos que os incorporaréis después, seguro a verlo en diferido. Mi nombre es David Teresa, soy el director del área de seguridad y salud de la Fundación y queremos agradeceros mucho vuestra asistencia a este webinar que la Fundación Laboral de la Construcción pues, ha querido organizar en el marco del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que como sabéis se celebrará mañana. Bien, en este contexto hoy queremos tratar pues aspectos vinculados con una figura, un profesional absolutamente necesario y absolutamente importante para el mantenimiento de las condiciones de seguridad y salud en las obras de construcción, como es el técnico de prevención de riesgos laborales. Evidentemente, se trata de una profesión que pues es apasionante, sin lugar a duda, por muchísimos motivos que tampoco pues da lugar que en este momento los enumeremos, pero que seguramente que saldrán de forma natural durante el webinar, pero que por otra parte no está libre de muchísimas complicaciones en el desempeño y en el quehacer diario de toda la tarea que tiene asociada esta figura y este profesional de obra, ¿vale? Es por eso que la Fundación, dentro de su compromiso para mantener las condiciones de seguridad y salud en las obras de construcción, pues ha querido abordar esta temática y hoy lo que queremos es pues, analizar distintos factores que tienen que ver con este profesional, desde la formación que ha de recibir para su incorporación a las obras de construcción, tanto la parte de formación que viene por la vía universitaria como la que viene por la formación profesional. Abordaremos también las habilidades, las soft skills que tiene que tener este profesional para llevar a cabo un correcto desempeño de estas funciones en obra. Veremos también de la mano de los profesionales que están en el sector, en las empresas de construcción, cuáles son pues los problemas que se encuentran diariamente para atraer talento, el talento de estas personas a las obras de construcción, así como también los problemas que se encuentran en el desempeño de estas tareas. Y por último también, pues intentaremos conocer cuáles son aquellas iniciativas que se están poniendo en marcha por parte de algunas empresas en colaboración entre la universidad y estas empresas, pues para dinamizar y para hacer que las personas que están matriculadas en carreras técnicas puedan de alguna forma sentirse atraídas por esta profesión. Bueno, para ello contamos con un conjunto de expertos en esta materia, a los cuales quiero agradecer su participación en el día de hoy. Y para empezar y para contextualizar toda la temática que vamos a abordar en cuanto a esta profesión, pues contamos también con la participación de 3 personas que representan a las organizaciones que constituyen el patronato de la Fundación Laboral de la Construcción y que paso a presentaros a continuación. En primer momento, Aida Suárez Couceiro, que es la secretaria general de Salud Laboral de Comisiones Obreras del Hábitat. Buenos días, Aida. María José Leguina. ¿Perdón? No me deja encender la cámara ahora. Bueno, Aida, problemas técnicos. Aquí está con nosotros Aida. Muchas gracias y bienvenida. María José Leguina, que es la directora del Gabinete Laboral. Perdona, María José. Perdona, no te oímos. Este es el directora del Departamento Laboral de la Confederación Nacional de la Construcción, pero creo que yo voy en tercer lugar. Creo que se tiene que conectar también Pilar. No pasa nada, María José. En todo caso, agradecerte tu presencia y tu asistencia hoy a este webinar. Y por último, Pilar Ituero, que es la secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT-FICA. A todas, por supuesto, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias por vuestras aportaciones y si os parece bien, pues empezamos el webinar con la intervención de Aida, que nos va a contar algunos aspectos. Muchísimas gracias. Todos, lo primero, un saludo en nombre de la Comisión Ejecutiva de Comisiones Obreras del Hábitat. En primer lugar, me gustaría pues aclarar, porque estamos las 3 aquí, que muchos os sorprenderéis, ¿no? La Fundación Laboral de la Construcción nace fruto del diálogo social y del Convenio General de la Construcción y es una entidad paritaria formada al 50% por la parte empresarial que representa María José Leguina hoy aquí presente, CNC, UGT y Comisiones Obreras el otro 50%. Esta fundación nace
con varios principios fundacionales. Uno de ellos es el de reducir las tasas de siniestralidad laboral que tenemos en el sector de la construcción, también la formación y también hacer atractivo un sector al que todas y todas tanto queremos, ¿no? Dentro de este fin fundacional, que quizás sea el más importante para todos hoy, que es el de conseguir que todas las personas que trabajan en obra lo hagan de manera segura y no sufran ni accidentes ni enfermedades profesionales, no solamente dedicamos mucho tiempo en la Fundación a través del organismo paritario de prevención para la construcción, sino que también desde las 3 entidades participamos en organismos como son la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. En esta Comisión Nacional hay un grupo de construcción que ahora mismo se encuentra inmerso en unos trabajos que creo son importantes que todas y todos conozcáis, ¿no? Estamos elaborando un documento de orientaciones para la integración de la prevención de riesgos laborales en el diseño de cubiertas. Son orientaciones para proyectistas. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que la mayoría de los accidentes que ocurren en la construcción ocurren por caídas en altura y muchos de ellos no solamente por caídas desde el borde de la cubierta, sino desde el centro de la misma por existencia de huecos o por existencia de partes frágiles. Entonces, para ello estamos a punto de cerrar, lo tenemos en el último borrador, este documento que de lo que se trata es de facilitar las orientaciones para aquellos profesionales que, como vosotras y vosotros, vayáis a proyectar edificios o vayáis a hacer proyectos de rehabilitación, pongáis en esa fase de proyecto todos los elementos de protección colectiva necesarios para que las personas que luego van a tener que mantener esos edificios lo hagan de una manera lo más segura posible. Asimismo, también desde la Comisión Nacional, el año pasado se consiguió que se introdujese una recomendación en el apartado 2 del ámbito de aplicación del documento básico de seguridad y utilización y accesibilidad, en el que recordamos que el cumplimiento de las obligaciones legales de que las cubiertas han de diseñarse y contar con aquellos elementos y dispositivos y sistemas de protección que sean precisos para que todas las labores de inspección y mantenimiento de las mismas puedan realizarse en condiciones de seguridad. Porque creemos que este mensaje es importante porque realmente estamos ante 2 escenarios. Uno es el fase de construcción o de ejecución de obra, en el que hay que prevenir los accidentes y ahí pues todos los técnicos de seguridad y salud tienen mucho que decir, pero también está la segunda fase, que es una vez que ese edificio ya está en marcha, ya está entregado y se está utilizando, que las personas que tengan que acceder a esas cubiertas o realizar labores de mantenimiento en las mismas, que no tienen quizá las nociones de seguridad y salud que sí tienen los técnicos que las ejecutan, los oficiales, todo el personal que está implicado en el proceso constructivo, que no tienen la formación mínima ni la tienen por qué tener en prevención, que sí existe, así está regulado en el convenio de la construcción, pues se les ayude mediante estas medidas a que desarrollen estas labores en condiciones de seguridad. Y por mi parte nada más, agradecer a todos y a todas los asistentes, a todo el elenco de ponentes que creo que es de lujo y mañana es el 28 de abril, es un día de celebración y es un día de recuerdo a todas las víctimas. Un saludo y muchas gracias. Muchísimas gracias, Aida. Muchas gracias. Pilar, por favor, cuando tú quieras. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Un saludo también desde la Comisión Ejecutiva Federal de FICA-UGT. Encantada de estar aquí este ratito con vosotros y poder presentar nuestra visión sobre la problemática y sobre la actualidad que tiene el sector de la construcción. El sector de la construcción es uno de los que tienen la tasa de siniestralidad más alta de este país, ¿vale? En los dos primeros meses del año 23 se registraron 12.390 accidentes
y en el año 2022 se produjeron 11.514. Es decir, se han incrementado 876 accidentes, que es un 7,6% más, ¿vale? De los cuales 126 han sido graves y 19 lamentablemente han sido mortales. Nosotros consideramos unas figuras clave en el terreno de la prevención, como es la figura del técnico de prevención y, obviamente, la figura del coordinador de seguridad y salud. Como digo, son figuras claves para este correcto devenir en el sistema preventivo y para la reducción de estos niveles, estos índices de siniestralidad en las obras y, por consiguiente, también una reducción de los índices de siniestralidad en el sector. Obviamente también es clave la integración de la prevención de riesgos laborales en el sistema productivo de la obra, tal y como marca la Ley 31/1995 como el Real Decreto 1627/1997. Aquí, obviamente, la figura clave es el jefe de obra y entendemos que como responsable final de la obra será clave el compromiso que esta figura tenga con la prevención de riesgos laborales para dotar a la obra de un sistema en prevención más eficaz. En cuanto a la formación de los técnicos en prevención, pues entendemos que podría tener una orientación más hacia los riesgos específicos de las obras y para eso la Fundación Laboral de la Construcción creemos que es una herramienta fundamental. Obviamente también nos preocupa la presencia de los técnicos de prevención de riesgos laborales in situ en estas obras pequeñas. Generalmente son pymes y micropymes que carecen de un servicio de prevención propio y recurren a un servicio de prevención ajeno. Y esto nos puede dar dos vertientes. Una, que los técnicos estén saturados y no visiten todas las obras que deben de visitar, y otra, que estos técnicos pues no sean verdaderos especialistas en la construcción. Obviamente, dado los riesgos que tiene el sector de la construcción y las consecuencias tan graves que puede producir su no control, consideramos que los técnicos de prevención deberían de tener una formación acorde al sector, como arquitectos, ingenieros, y además una formación preventiva específica y orientada a las obras. Además, entendemos que la Fundación Laboral de la Construcción es un elemento clave en el sector para diseñar esta metodología de formación acorde a lo que os acabo de exponer. Sin más, agradeceros la invitación y desearos una feliz jornada. Muchísimas gracias, Pilar, por tu intervención y por tus aportaciones. María José Leguina, por favor, cuando quieras. Muchísimas gracias. Pues tomo la palabra y lo primero de todo, daros a todos también la bienvenida a esta jornada. Agradecer muchísimo a Aida la explicación que ha hecho institucional de lo que es la Fundación Laboral de la Construcción y cómo ha centrado el por qué estamos nosotros aquí. Como ya he adelantado, yo represento a la Confederación Nacional de la Construcción, que es el patrono por la parte empresarial, porque es un órgano bipartito que, como ha dicho Aida, nace del diálogo social del Convenio General de la Construcción, de la que desde luego creo que los tres patronos estamos muy orgullosos. Y como ha dicho también Pilar, y agradecer, por supuesto, la foto fija que ha hecho de la siniestralidad que tenemos, con lo que no creo que ningún patrono nos sentimos orgullosos, y que sé que además Aida es para ella también, no lo ha nombrado, pero sé que perfectamente le hubiera gustado también decirlo, y creo que como las tres también hemos dicho y coincidimos, la Fundación Laboral de la Construcción, uno de los fines fundacionales es reducir esta siniestralidad y creo que estamos trabajando conjuntamente en ello y espero que este año ya tengamos medidas sobre la mesa y empezamos a poder ver los resultados, porque es cierto, y tienes toda la razón, Pilar, que en estos últimos años, y así lo estamos diciendo constantemente en las reuniones, ¿verdad?, que tenemos internas, se nos están disparando los índices y tenemos que poner conjuntamente una solución y trabajar para ello. Ahora bien, yo me he centrado en el título de la jornada y entiendo que aquí tiene que haber muchos
técnicos y técnicas de prevención. Disculpar porque si no estoy haciendo lenguaje inclusivo y me refiero solamente a los técnicos, por favor no lo toméis como una descortesía, sino que en ocasiones pues, el discurso se me hace más fácil si solamente utilizo, como dice la Real Academia, puedo utilizar únicamente el masculino. Por favor no lo toméis a mal. Pero yo quería felicitar a la Fundación por el tema que ha elegido. Porque a mí me parece que hay una cosa que lo justifica y además pensé que Aida lo iba a decir porque ella es técnica y además una, yo creo que muy buena profesional. Y es que yo creo que es el gran incomprendido. Yo creo que el técnico de prevención es el gran incomprendido en obra. Y voy a decir solamente 6 razones, voy a apuntarlas muy rápidamente porque voy a ser breve. Y es, asumen una grandísima responsabilidad en obra, porque ellos asumen justamente lo que acaba de decir Pilar, el que no haya siniestralidad. Ellos son los responsables, en última medida, de adoptar todas y poner en práctica, ¿no?, todas esas medidas preventivas que están. Lidian con muy mala imagen. Y perdón por la expresión que voy a dar, es el tocapelotas, el que va por ahí diciendo todo lo que se tiene que estar mal y todo lo que hay que corregir. Además, tienen una gran presión, y eso, riesgos psicosociales, tenemos que ponerlo así de claro, porque asumen muchísima responsabilidad, por esa responsabilidad que he dicho que asumen. Tienen que lidiar además con la burocratización, porque todos sabemos que la prevención ahora mismo son papeles, y dedican muchísimo tiempo a esfuerzo a tareas administrativas. Asumen una grandísima carga de trabajo, seamos sinceros, y lo sabemos todos. Y por último, para mí lo más importante es que además, como su profesión es muy transversal, necesitan una amplitud de conocimientos y habilidades, que es de lo que vais a tratar en esta jornada, que me parece que siempre tienen que estar encima al día. Son unas personas que tienen que estar continuamente puestas al día. Creo que justamente la pandemia les puso en un lugar preferente en el sentido que sacó a la luz, ¿no?, todo lo que hacen. Y creo que además esto les ha enfrentado a muchos nuevos retos, porque la pandemia lo que ha hecho es, ha habido muchos cambios organizativos, simplemente, por ejemplo, el teletrabajo, que a ver cómo van a abordar, ¿no?, todos esos nuevos cambios organizativos. También hay nuevas profesiones, que también eso supone que ellos tienen que seguir creando conocimiento. Ahora mismo también tienen otro reto, que es el envejecimiento de la población. Tienen también algo muy importante, como son el cambio climático, que eso también supone medidas preventivas que tendrán que ver y regular en obra. Y por último, también el gran desafío, ahora hablamos siempre de la construcción 4.0, digitalización, industrialización, sostenibilidad, economía circular. Esto supone nuevos procesos productivos, también avances tecnológicos en maquinaria y medios auxiliares. Todo esto lo tiene que saber el técnico o tiene que tener conocimientos el técnico de prevención, la técnica de prevención. Por ello, yo creo que tienen que estar capacitándose continuamente y me parece que tienen una labor muy loable. Como he dicho, retomo, creo que son los grandes incomprendidos, pero yo creo que, y creo que aquí habrá muchos de vosotros que os dedicáis a ello, tenéis una profesión apasionante y entiendo que muy estimulante. Y por eso creo que tenemos todos que agradeceros la gran labor que hacéis en obra. Bueno, como han dicho mis compañeras, espero que disfrutéis de la jornada y que desde luego sea muy productiva y desde luego cumpla la finalidad y os capacite, o por lo menos os den visiones en qué tenéis que capacitaros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María José. Bueno, sin lugar a dudas, agradeceros a las tres el enmarque de esta jornada. Efectivamente, creo que es muy, muy propicio y muy adecuado el haber introducido todos esos problemas que, como os decía al principio, tiene esta apasionante profesión de las personas que realizan estas funciones como técnicos de prevención. Efectivamente, estamos en un momento en el sector en el cual, pues evidentemente, la siniestralidad es algo que nos afecta de lleno y que la figura de estos profesionales tiene que venir a echar una mano y lo hacen diariamente con todo su saber y su expertise en las obras de construcción, pero no es menos cierto, y como bien decía María José, que es una profesión dura y que no está carente de muchas vicisitudes en el desarrollo y el desempeño. Muchísimas gracias a las tres. Deciros al resto de los participantes que les encantaría quedarse con nosotros, pero por obligaciones profesionales no van a poder estar durante toda la sesión, aunque luego evidentemente verán seguro el webinar. Muchísimas gracias y damos paso al resto de los ponentes. Gracias, buenos días. Bueno, pues continuando con la planificación que tenemos para el día de hoy, nuestro siguiente ponente va a ser Antonio Ros. Antonio,
que seguramente aparezca ya con nosotros. Antonio es profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Edificación de la Universidad Politécnica de Madrid. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Antonio. La verdad es que es un placer contar contigo porque sé que eres un apasionado de la prevención y además, como compartimos también, bueno, pues conocimientos técnicos, sabemos lo importante, ¿no?, que son estas personas dentro del mundo de la construcción. Antonio nos va a hablar y nos va a contar algo muy importante, que es desvelar, bueno, cuál es el papel de la universidad en la formación de los actuales y futuros técnicos de prevención de riesgos laborales que dedican su actividad en las obras de construcción. Pues Antonio, cuando tú quieras, puedes empezar. Muy bien, pues buenos días y muchas gracias. La verdad es que esto ha empezado fuerte, porque claro, yo ahora voy a hablar de la formación, voy a hablar del papel de la universidad, pero aquí lo que me apetece es un poco seguir con esta parte inicial que han presentado, en este caso, pues las personas, ¿no?, que han hecho esta introducción, ¿no? Entonces, bueno, voy a centrarme fundamentalmente en la parte, digamos, formación, fundamentalmente. Entonces, voy a hacer una pequeña presentación y en primer lugar, David, perdonar, darte las gracias por la iniciativa, dar las gracias a la Fundación, dar las gracias al órgano paritario. Las tres personas que han hablado, pues la verdad es que nos han dicho cosas importantes, que es que me ha tocado la fibra, y entonces cuando estamos dedicados en cuerpo y alma, pues a la prevención, a la formación, etcétera, etcétera, pues la verdad es que estas cosas que se dicen, pues son dignas de comentar, de sentarnos, de pensar 5 minutos, de pensar qué es lo que está pasando, de pensar cómo podemos mejorar y de plantear pues algo que intentemos llevar esto a la solución o a la mejora de las condiciones de trabajo y por lo tanto a la reducción de la siniestralidad o a la rebaja de los índices, ¿no? No sé, hablabais de los técnicos, de las técnicas de prevención, hablabais de la responsabilidad, se ha hablado en estos 10 minutos primeros de mucha responsabilidad, de mucha presión, de mucha tensión, pero bueno, hay veces es que estamos, no solo los técnicos y técnicas de prevención, estamos todos un poco envueltos. Decía María José que esto es algo transversal, claro que es transversal, es decir, aquí la aplicación, la implicación, la cultura preventiva de todos los agentes que intervienen es necesaria. Y no solo en esa fase 1 que se hablaba de construcción o una fase 2 de mantenimiento, una de las fases más importantes, y esto yo creo que es algo que se sabe perfectamente, es la fase inicial, la fase de proyecto. En la fase de proyecto es donde tenemos que resolver la mayoría de los problemas y no vamos a hacer ahora menciones a informes, como conocéis, de Pierre Laurent, del 63% del origen de los accidentes mortales se produce en la fase de diseño, de proyecto, ¿no?, de contratación. Por lo tanto, hay muchas cosas de qué hablar. Pero bueno, hoy me toca centrarme en el papel de la universidad, de la formación, que también es algo que necesitamos. ¿Por qué? Porque al final la formación no deja de ser un pilar fundamental de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, ¿no? Si tuviéramos que hablar de la formación, quizá habría que hablar de ciertas cosas que están pasando, de ciertas cosas que han pasado, ¿no? Es decir, que nosotros tenemos a lo mejor una parte, digamos, reglamentaria, una legislación, una ley de ordenación de la edificación, que como todos sabéis, un poco en este sector nuestro, obliga a que esas carreras o esas titulaciones que están ligadas a la arquitectura y a la ingeniería, a la arquitectura técnica, a la ingeniería técnica, son un poco aquellos que tienen, pues a lo mejor esa capacidad, por ejemplo, en el tema de coordinación o en el tema de prevención, ¿no? Quizá estamos ahí un poco sujetos, pero claro, muchas veces, como la legislación o como la mayoría de la legislación complica, es la interpretación, es un poco dar el detalle exacto de que nos diga o nos obligue de alguna forma a ese cumplimiento más certero, ¿no? Han pasado años, estos últimos años, y entre un plan de formación para integrar la prevención en las titulaciones universitarias y acuerdos transversales de las propias universidades y de los consejos universitarios, hay acuerdos y están escritos que en todas las titulaciones universitarias se debe de incluir, se debe de integrar la prevención en asignaturas. Estamos hablando a veces de troncalidad de las asignaturas, pero ahora, como veremos,
pues esto no ha llegado, no se ha logrado. Por lo tanto, pues ahí estamos en una precariedad importante, ¿no? Y luego, por supuesto, que tenemos que hacer mención, pues si tenemos que hablar de la formación, aunque un poco fuera de la universidad, creo que es fundamental lo que ha hecho, lo que ha generado el Convenio General del Sector de la Construcción, ese diálogo social que se está viendo muy mejorado en los últimos años, y cómo el papel fundamental de la Fundación Laboral de la Construcción en esa fase profesional, en esa implicación, en ese abordaje de esa formación de trabajadores, técnicos, etcétera, etcétera, pues es fundamental y es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que podíamos añadir? Pues voy a hacer una foto un poco más fijas. Fijaros, hay un par de estudios, hay varios. Este caso es una tesis doctoral que habla también de la coordinación, pero hace un estudio fundamental del año 2017, no hace mucho, de cómo están ahora mismo los planes de estudios de las titulaciones oficiales en nuestro sector. Y voy a referirme a la parte o a la arquitectura, a una ingeniería civil en general, y luego a una arquitectura técnica, edificación, que quizá es la que un poco centra esta formación. Entonces, en los análisis, en estos estudios, se puede ver en estas tesis doctorales, en este labor de investigación, fijaros que arquitectura, el 75% de las universidades españolas no imparte ninguna asignatura sobre seguridad y salud. El 9% plantean alguna asignatura obligatoria en una de las escuelas privadas, y el resto, que es el 16%, proponen algunas asignaturas optativas. Mientras que la ingeniería civil, el 44% de estas universidades no imparte ninguna y se plantean, quizás un poquito más en la mitad, alguna asignatura o alguna asignatura optativa. Mientras que en la arquitectura técnica en edificación, y no es porque yo sea profesor de ahí ni que yo sea arquitecto técnico, no tiene nada que ver, sino que es algo que yo casi le denominaría histórico, porque desde nuestra ordenanza de seguridad y higiene del trabajo, de construcción vidriocerámica, desde nuestro 555, el 84-90, es decir, todos estos reales decretos que han ido desarrollándose en materia de seguridad e higiene en el trabajo, pues siempre digamos que los arquitectos técnicos pues hemos estado ahí un poco en el candelero, ¿no? Y hemos llevado un poco esa cara. Y como veis, en todas las escuelas de arquitectura técnica, porque así además hay un real decreto que ha aprobado, en el cual nos dan competencia de atribuciones para esto, y por lo tanto tenemos asignaturas troncales, tenemos asignaturas optativas, tenemos estudios de grado, estudios de posgrado, etcétera, etcétera, que representan, fijaros, una formación mínima media de un arquitecto de un grado en edificación, porque ahora las denominaciones son distintas, de 300 horas como mínimo, ¿no? ¿Qué es lo que observamos también en el resto de ingenierías, en el resto de universidades y tal? Que a lo mejor se ha hecho un planteamiento de la formación en materia de prevención de riesgos laborales sin integrar en los planes de estudio, sino hacerlo de una parte de posgrado, hacer másteres, algún máster en prevención de riesgos laborales, que los hay en España, en muchas universidades y muy buenos, pero, como diré luego al final, la aplicación de esos másteres a nuestro sector como una aplicación directa deja un poquito en el aire, ¿no? Y entonces encontramos que efectivamente hay muchos técnicos superiores en prevención de riesgos laborales, que sabéis que ahora mismo es como se puede obtener esa titulación, que, bueno, pues que tienen, digamos, otras titulaciones distintas a la arquitectura o a la ingeniería, y que evidentemente pues en los conocimientos dentro del sector de la construcción pues es complicado, ¿no? Y por lo tanto pues no le permite abarcar todas estas cosas que vamos a ver. Que he intentado hacer como una especie de relación, porque aunque nosotros estamos en la universidad, formamos, etcétera, etcétera, lo que es importante es que nosotros lo que formamos son egresados, y lo que formamos es personas para que desarrollen su labor profesional y desarrollen su labor en el mercado profesional, en las empresas, en las administraciones, en todos los sitios. La prevención, la seguridad, por lo menos yo así lo explico y creo que es así, es muy transversal, digamos, la vamos a encontrar. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos que nuestro reglamento de los servicios de prevención nos marca esos niveles de formación, ese nivel básico. La Fundación Laboral de la Construcción tiene un labor muy importante, y nosotros, por ejemplo, como Escuela Técnica Superior de Edificación de la Universidad Politécnica, tenemos un convenio con la Fundación Laboral, que nuestros egresados que tienen una formación, y que además nosotros hemos adaptado nuestro plan de estudio de esas asignaturas a lo que nos indica ese reglamento en cuanto a la formación, aunque demos más horas,
pues obtenemos digamos, un certificado de un nivel básico para nuestros estudiantes que terminan, ¿no?, la carrera y estudian esas asignaturas, lógicamente. El nivel intermedio, ya sabéis, me parece de 2001, creo que ha pasado a ser formación profesional, me parece una carrera de como 2.000 horas de 2 años, no lo tengo muy claro, pero creo que es así. Y como sabéis, pues para ser técnico superior en prevención de riesgos laborales, pues necesitamos ya cursar un máster oficial universitario que, bueno, pues también está reglado o también de alguna forma indicada o ajustado en este reglamento de los servicios de prevención. Pero claro, tenemos muchas más salidas profesionales. ¿Por qué? Porque todos estos técnicos con sus distintos niveles están en el mercado, pero también tenemos figuras como el recurso preventivo. La ley de prevención de riesgos laborales, ese marco normativo, esa modificación del marco normativo nos ha traído otra figura más, es decir, otro agente más, otra figura más que tenemos desde 2003 y que, bueno, se le supone que tiene que tener un nivel básico, que se ha hablado mucho de la presencia de los recursos preventivos, de qué formación tiene que tener, etcétera, etcétera, pero al final no deja de ser un agente más en materia preventiva, pues dentro de lo que es la integración de la prevención dentro, pues, por ejemplo, de una obra de construcción, lógicamente. Y por último, quisiera hacer mención a la figura, digamos, que parece que esto ha sido más tratada, que es la que nos aparece ya en el Real Decreto 1627, que es el coordinador en materia de seguridad y salud. Pero fijaros que cuando hablamos del coordinador en materia de seguridad y salud, parece que siempre estamos haciendo referencia a ese responsable de obra en ejecución. Entonces, esto es más lejos de cualquier cosa, porque lo primero que hay es un coordinador en materia de seguridad y salud en fase de proyecto, y yo no sé cuál es vuestra experiencia, pero desde luego mi experiencia y los años que vean, pues me parece que es una figura virtual y, sin embargo, me parece una figura fundamental en el desarrollo de la seguridad, de la construcción, de la ejecución, del mantenimiento de las obras, ¿no? Este coordinador tiene una formación que no está regulada de alguna forma, sino que efectivamente en la guía, por ejemplo, de la evaluación de riesgos en obras de construcción del instituto, pues nos dice que tiene un curso, 200 horas, esto ha sido también muy debatido, ¿es obligatorio, no es obligatorio? Parece que no. No hay ningún grado específico que me suene, hay una formación continua, me parece que hay un título propio en la Universidad de Extremadura, es decir, ahora parece que se está trabajando un poquito más en el tema de la formación del coordinador, pero no deja de ser una formación como muy específica y una formación muy ad hoc, sin pasar de alguna forma por ese tamiz, ¿no?, que puede ser la universidad en este caso. Fijaros que por hacer una mención muy rápida a otra tesis doctoral de Rafael Lozano Díaz, en el año 2015, que hace una referencia, por ejemplo, a los coordinadores en Europa. Pues los coordinadores en Europa, mientras que a nosotros solamente se nos exige para ser coordinador tener una titulación, estamos a la par que Grecia. Grecia y España solamente necesitan esa titulación. Bulgaria me parece que también. Sin embargo, Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Dinamarca, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, Lituania, Rumanía, etcétera, todo el resto de miembros de la Unión Europea necesitan una formación continua, complementaria, una experiencia y una certificación. Por lo tanto, digamos que lo que de alguna forma entiendo es que podíamos desde la base, que para mí, aparte de que es antes de la universidad, pero sí en esta formación desde la universidad, luego hacer, digamos, una aplicación mucho más directa, una formación mucho más continua, algo más aplicado a nuestro sector, que yo creo que es fundamental, ¿no? Por último, por no entretenerme mucho en mi tiempo, ¿no?, simplemente unas líneas, siete cosas que María José casi me pisa todas ellas, pero yo creo que es un poco el futuro de por dónde vamos. Lo primero, la integración. ¿Qué es la integración de la prevención? Yo eso lo hablo porque lo que entiendo que es la cultura. O sea, hemos hablado muchísimo, llevamos desde hace muchísimos años, ahora se han cumplido los 25 años del 1627. La cultura preventiva, ¿qué es la cultura preventiva? La cultura preventiva es el punto 7, la implicación de todos los agentes, es ser algo transversal, es pensar, es cuando hacemos las cosas pensar también con prevención, con métodos seguros, no es otra cosa. La formación aplicada al sector, lo que comentaba antes con los másteres o en la escuela, yo tengo tengo alumnos de grado, de doble grado, tenemos 2 años prevención 1, prevención 2, 2 años de 9 créditos de formación, horas. Intentamos abarcar en esa formación, pero es que lo que necesitamos es que haya una integración entre todas las partes. Es decir, que cuando se hable de construcción, cuando se hable de equipos, cuando se hable de materiales,
cuando se hable de cualquier, me da igual, hablabais un poco también de todo el tema de sostenibilidad, hablábamos un poco ahora todo el tema de los fondos de Next Generation, toda la resiliencia, etcétera, etcétera, por las nuevas prácticas. Todo esto tiene que conllevar el pensamiento de la prevención y, por lo tanto, tenemos que hacer una formación aplicada. Yo, desde luego, en la Universidad Politécnica echo mucho de menos que exista un máster en prevención de riesgos laborales y echo mucho de menos que no haya un máster en prevención de riesgos laborales aplicados a nosotros. Y es algo que es que estoy con muchas ganas de hacerlo, porque yo creo que eso nos puede ayudar, porque además hay mucha demanda. Tercer punto, la adaptación a las nuevas tecnologías. Algo decía María José también. Bueno, vamos a estar al día. Hemos avanzado muchísimo en nuevos materiales, nuevos métodos, nuevos sistemas de protección colectiva, investigaciones, etcétera, etcétera. Y tenemos todavía el Real Decreto 1627 desde hace 25 años ahí. Yo creo que tenemos que intentar avanzar, no solo pensar en estos super equipos, en estos drones o en el BIM, en los métodos, que son fantásticos, pero lo que tenemos que tener es algo de qué, proceso de gestión muy importante, proyecto, fase de gestión. Esto es algo que está aquí y que tenemos que hacerlo abierto, grande. No podemos pensar, no podemos dar una clase y hoy voy a explicar las barandillas. No, esto está integrado en un proceso, en una actividad y esto es lo importante. Competencias, clave, fundamental. No podemos desarrollar ningún trabajo, ninguno, y menos en el sector de la construcción, un trabajo que, como decíais al principio, con ciertas responsabilidades, aunque a mí no me gusta decir responsabilidades, eso que lo dictamina el juez. Yo lo que creo es que tenemos unas obligaciones, pero para desarrollar nuestras obligaciones y con eficacia necesitamos ser competentes. Y competentes no significa tener muchos conocimientos y ser muy buenos, sino además ser competente significa tener esos conocimientos, pero además tomar esas soft skills que decía David, ¿no? Es decir, ¿qué habilidades que tenemos? ¿Qué tenemos que desarrollar? Vamos a ser líderes en prevención de riesgos laborales, señores, y por lo tanto vamos a marcar una línea importante, que se nos reconozca, que no seamos esos que se nos ve tan mal, como dice María José, es que a los técnicos se les ve mal, son la tal. Bueno, no me gusta. Muy importante, implicaciones de los agentes, como decía, la relación universidad-empresa. Celia luego nos contará un poco la práctica que tenemos con ello, digamos desde el 2006, ella lo dirá ahora, con una cátedra empresa y desde luego yo creo que la formación universitaria y la aplicación de estos egresados fuera tiene que estar en continua colaboración. Por lo tanto, estos son un poco mis 7 aspectos y volver a agradecer, creo que es algo fantástico que hayamos podido sentarnos y empezar a hablar de estas cosas y seguro que a lo largo de la jornada pues alguna cosita más. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias por las cuestiones que has planteado. Yo me quedo con los datos que has arrojado sobre el tanto por ciento de las universidades técnicas, de carreras técnicas, que no tienen ningún tipo de asignatura en materia de prevención de riesgos laborales. Creo estoy seguro que lo compartimos muchos de los que estamos aquí, que la prevención empieza sin lugar a dudas en el proyecto. Es decir, un buen proyecto garantiza muchas de las condiciones de seguridad que luego después pueden verse satisfechas dentro de la obra, después en la parte de ejecución, ¿no? Entonces es muy significativo efectivamente que muchas de las personas que pasan por estas carreras técnicas y que acaban desempeñando sus funciones como proyectistas, pues no tengan esa pátina o ese primer contacto con aspectos de la seguridad y salud, con lo cual, bueno, pues creo que por ahí tenemos un recorrido muy importante que hacer si queremos realmente que las condiciones de seguridad y salud mejoren también desde esta perspectiva. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias a vosotros, a vuestro Gracias. Bueno, servicio. A continuación os presento también a mi compañero Javier González López, compañero de la Fundación Laboral de la Construcción, es el director de formación y empleo de esta fundación. Javier, muchísimas gracias porque sé que además tienes compromisos después. Muchas gracias por estar con nosotros. Javier nos va a hablar de la prevención de riesgos laborales en el ámbito de la formación y la cualificación profesional, es decir, qué panorama tenemos actualmente y cuál es el panorama o el escenario que vamos a tener en el futuro con todos los cambios que puedan existir en la normativa que afecta a todo este contexto. Así es que nada, Javier, cuando quieras, por favor. Muchas gracias, David. Bueno, saludos desde un seminublado Madrid. Aprovecho para dar el parte meteorológico ahora que lo podemos hacer todavía los humanos, porque sabéis que ya parece ser que hasta esto lo va a hacer una inteligencia artificial
ya aprovecho a mis compañeros de seguridad y salud, que también yo creo que da para un webinar en la prevención, seguro todo este tema. Y por lo demás, nada, encantado de estar con todos vosotros y vosotras y bueno, pues intentar dar un poquito de luz al respecto de lo que decía David. Voy a compartir aquí una presentación que tengo. Pues la encontraba nada más esto, pero ahora no la veo. Un segundito. Se ve, ¿verdad? Bueno, como os decía, cuando estábamos preparando esta... Perdona, Javi, se ve, Sí. pero en el formato pequeño. Mira a ver si puedes compartir la otra pantalla, no sé. Dejar de compartir y compartir la otra pantalla, a ver si puedes. Los problemas del directo. Es que me sale aquí esto de admitir y ahora no puedo. Ahora a ver. Es que no sé por qué no me sale cuando hago esta apertura normal. No sale, no sé por qué. Bueno, pues puedes compartir como estabas compartiendo antes. Se ve más pequeño, pero no hay ningún problema. Porque en ventana es que por lo que sea no entiendo Vale, por qué. Perfecto, no pasa nada. Cosas ya os digo, del directo. Intentaré dar aquí a ver ahora. Bueno, más o menos se ve. Bueno, pues os decía que cuando intentaba preparar un poco la intervención que me pedían los compañeros de seguridad, pues les decía que en el fondo, panorama actual sí, pero novedades pocas. La verdad que es que hay poco que contar en cuanto a novedades, pero bueno, yo creo que sí que es bueno que se pueda hacer una reflexión al respecto de la formación y la cualificación profesional de todo este tema que tiene relación con la prevención de riesgos laborales. De hecho, cuando la estaba preparando, se me ocurría que para conocer lo que está pasando ahora, teníamos que mirar al pasado y de alguna forma ver qué pasa en el presente para luego hacer esa prospección hacia el futuro, ¿no? Y entonces, bueno, pues se me ocurría o me venía a la mente el cuento de Navidad, ¿no? Había, como sabéis, de Dickens con el señor Scrooge, en el que un fantasma del pasado viaja a su pasado para contarle cómo era ese pasado, le cuenta cómo es su presente y también un poco le anticipa cómo va a ser ese futuro. Entonces, permitidme que utilice un poco esa analogía de este cuento para mirar al pasado, conocer qué pasa en el presente y luego mirar un poquito qué pasa en el futuro. Bueno, haciendo un poquito de historia en esa mirada hacia el pasado, sabéis seguramente todos los que estamos en este webinar, que había una dispersión normativa sobre PRL tremenda, ¿no? Esto era un absoluto desastre, teníamos reales decretos de diverso tipo, había ordenanzas, había leyes que hablaban unas de temas de prevención, otras de temas de seguridad. Bueno, aquello era un dislate importante. Y bueno, la ley de prevención de riesgos laborales al final lo que hizo es un poco dar coherencia normativa a todo esto y fundamentalmente, y en lo que más nos interesa a nosotros, el Real Decreto 39 de los servicios de prevención, porque una de las partes más importantes que trajo esta normativa es que al final organizó de alguna forma estas figuras preventivas tan relevantes que son las que están a la base, ¿no?, de toda la gestión de la prevención en distintos niveles, ¿no? El nivel superior, el nivel intermedio o el propio nivel básico. Entonces, con toda esta modificación normativa, pues entramos en la primera parte del siglo XXI, en ese escenario pasado, y en este fantasma que nos dice, bueno, pues que en ese momento, sobre todo en la parte de los niveles de función superior, hubo una proliferación tremenda de máster y cursos de PRL, pero tremenda es tremenda, o sea, es decir, casi cualquier organización que se preciara tenía un máster de algún tipo de prevención de riesgos, ¿no?
Esto fue un problema porque muchos de estos máster no cumplían con los requisitos de formación que se establecían por la ley, muchas veces ni siquiera con las horas, ni con la necesidad de registro, ni otra serie de elementos que provocaba, bueno, una baja calidad en la formación, eso por descontado, y luego también una gran confusión por parte de los estudiantes, porque muchas de estas personas en su momento, incluso no siendo titulados de ningún tipo, accedieron a esos máster, con lo cual luego veían que jamás podían llegar a ser titulados superiores, o incluso algunos que hacían esos máster no llegaban a ser titulados nunca porque era un máster que no tenía ese respaldo necesario para serlo. Entonces, bueno, ahí hubo mucha confusión. Y ya por el camino, para, digamos, tener todavía más dificultades, aparece el título superior en prevención de riesgos profesionales de 2001, que es el grado superior de FP, que también crea esa figura, bueno, en su día intermedio, o los niveles de función intermedia. Entonces, bueno, permitidme un poco que haga la analogía aquí. En aquella época, aquello era como una especie de charcutería. O sea, como decía, casi cualquiera podía ofrecer un máster. Yo creo que, de hecho, los pocos que no lo hicieron fueron las charcuterías. Pero incluso en esta, si os fijáis bien, seguro que entre los jamones ibéricos aparece un máster por menos de 300 euros. Bueno, es una broma, pero es verdad que eso es lo que vivimos en ese momento, en ese escenario pasado. Bien, con todo este mare magnum que teníamos entonces, bueno, pues pasamos a un escenario actual en el que lo bueno es que la prevención de riesgos laborales sigue siendo tremendamente importante para el mundo. Uy, no sé qué he hecho. Ya no veis mi pantalla seguramente, ¿no? He intentado Ahora quitar mismo no, este. has dejado de compartir. Es que he intentado dejar Ahora se ve perfecto. Ahora se ve como perfecto y se ve en grande, Javi. Perfecto. Vale, Gracias. perfecto, venga, pues hemos acertado al menos. Como os decía, la importancia de la prevención de riesgos laborales en el ámbito empresarial, toda vez que, además de lo que tradicionalmente la prevención ha abordado, que tiene sobre todo lo más mollar, que es la siniestralidad y la enfermedad profesional, ahora aparecen en el horizonte pues otra serie de cuestiones que también tienen mucho que ver con la prevención, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver con el bienestar empresarial, la salud en un concepto mucho más amplio que solo el laboral, todo lo que tiene en relación con el teletrabajo, formas que decía el profesor Antonio Ros de organizar el trabajo, la gestión, o sea, un montón de cosas que siguen demandando, precisamente, como viene después, profesionales de la prevención y más que se van a demandar, pero claro, todos los cambios que esto va a producir también. ¿Qué es lo que tenemos? Lo decía antes Antonio también, ¿no? Tenemos el máster en prevención de riesgos laborales, ahora mucho más acotado, mucho más estructurado y está ofrecido por prácticamente una gran parte de las grandes universidades españolas. Y luego también tenemos el grado superior de FP, que sigue prácticamente invariable con respecto, porque sigue siendo un título LOCSE, con respecto a su publicación en el año 2001, perdón. En definitiva, lo que seguimos teniendo es el técnico superior de prevención de riesgos laborales y el técnico superior de prevención de riesgos profesionales. Y aquí permitidme que haga un pequeño zoom para comprender exactamente en qué momento están estas dos figuras, que creo que es importante que lo tengamos en cuenta. He hecho un esfuerzo de identificar, pues no son todas ni mucho menos, sino solo aquellas más relevantes, las ventajas y desventajas del técnico superior de prevención de riesgos profesionales, es decir, el de grado superior de FP y el técnico superior de prevención de riesgos. Algunas ventajas del técnico superior de profesional, bueno, pues no necesita titulación universitaria, que eso siempre es una ventaja, porque solo requiere de un bachiller y 2 años de formación para, digamos, obtener esa categoría de técnico superior. Y además, bueno, ofrece una buena formación en prevención de riesgos laborales, toda vez que son 2 años prácticamente en exclusiva dedicados a temas de prevención. ¿Algunas desventajas? Bueno, pues con respecto al técnico superior no pueden realizar formación y no se les permite realizar según qué estudios específicos en la empresa. Además, claro, tienen un rango salarial inferior al del técnico superior. En cuanto a las ventajas del técnico superior, puede, por supuesto, ejercer todas las actividades preventivas. Está más demandado generalmente en el mundo empresarial precisamente porque tiene ese rango más amplio de competencia
y tiene una retribución salarial superior. Las desventajas que se pueden encontrar a este respecto son que es necesaria una titulación universitaria. Esto obviamente impone que necesites al menos 5 años de formación para convertirte en un técnico superior de prevención de riesgos laborales, los 4 años de grado al menos, más 1 de máster. Y por último, que algunas empresas apuntan que la formación de PRL, dado que solo se focaliza en el máster, puede llegar a ser algo limitada, ¿verdad? Y esto es algo que también se debatió en su momento de cara a hacerla incluso más extensiva. Bien, con todo este escenario actual que os he dibujado brevemente, ¿qué nos espera en el futuro más inmediato, ¿no? Vamos a preguntar a ese fantasma del futuro. Bien, yo creo o creemos que todo tiene que ir canalizado a través de la estrategia de seguridad y salud en el trabajo. Concretamente, hay un grupo de formación que se dedica o tiene como labor el establecer todo lo que es el contenido formativo y la estructura curricular de ambos perfiles, ¿no? Del perfil del técnico superior en prevención de riesgos laborales y el de profesionales. ¿Por qué? Porque ya lo apuntaba un poco también el profesor Antonio, ¿verdad? Hay que redefinir los contenidos de formación de los técnicos de PRL y PRP, ¿no? ¿Por qué? Porque está, al menos, y aquí me focalizo en la construcción, imaginaros cómo está cambiando el sector, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la industrialización, la aplicación de bien en los procesos, los nanomateriales, bueno, los propios drones, la robótica, la inteligencia artificial, son un montón de innovaciones técnicas y tecnológicas que se tienen que empezar a introducir de alguna manera en estos contenidos de formación que, si bien probablemente la parte de máster sí que tengan cierta frescura o más frescura, en la parte de formación profesional, como os decía, no se ha tocado nada desde el año, o prácticamente nada desde el año 2001. Entonces, esa redefinición es importante y tiene que partir quizás de la propia estrategia. Hay que delimitar claramente las competencias de uno y otro técnico, porque esto parece ser, o así lo realizan de forma habitual las empresas, no acaba de estar del todo clara, ¿no? Entonces, para que los dos perfiles tengan su propio espacio, es necesario realizar esta delimitación. ¿Esto qué nos permitirá? Pues al final nos permitirá un encaje óptimo de ambas profesiones con el objetivo final, porque aquí estamos todos para ello, y ya voy terminando, como decía Scrooge, ya terminando con la historia del cuento de Navidad, tenemos que vivir en el pasado, tenemos que vivir en el presente, y los espíritus de los tres me darán fuerza interior y no olvidaré sus enseñanzas. Es decir, tenemos que aprender de los errores del pasado, resolver los problemas que tenemos en el presente de cara a tener un futuro mucho mejor y poder cumplir con el objetivo que todos tenemos, entiendo, en este webinar, que es mejorar la seguridad y salud laboral de todas las personas trabajadoras, sobre todo en el caso que nos compete a la Fundación, de las personas trabajadoras del sector de la construcción. Y nada más por mi parte, muchísimas gracias por vuestra atención y un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, Javier. La verdad es que es un placer contar siempre con tu visión, que nos aclara los conceptos también de cuáles son las funciones, ventajas, desventajas de cada uno de los profesionales que tienen competencias en esta materia. Y bueno, pues la verdad es que creo que es muy positivo. Muchísimas gracias, Javier. A vosotros. Bueno, a continuación os presento a Luis Cabrero, compañero también de la Fundación Laboral de la Construcción. Es el responsable de Seguridad y Salud de nuestro Consejo Territorial de Cantabria. Persona inquieta, mente activa y un grandísimo profesional dentro del campo de la seguridad y salud, que hoy nos va a hablar de algo fundamental, que son las habilidades blandas que tienen que tener los técnicos de prevención que desempeñan estas funciones en las obras. Javier nos ha hablado de todo lo que viene, de todos los cambios en los cuales actualmente el sector está inmerso, toda la digitalización, todo lo que nos ha contado. Todo eso constituyen, sin duda, conocimientos y habilidades que los técnicos tienen poco a poco que ir incorporando a su bagaje profesional, pero no nos olvidemos que al final hay una serie de cuestiones que tienen que ver con las habilidades blandas, y que todos sabemos que son fundamentales para desempeñar una profesión tan compleja a veces y en la que tanto hay que tirar de esas capacidades personales para poder desempeñar una buena función. Así es que nada, Luis, te doy paso, no sin antes pediros disculpas porque me tengo que ausentar
por motivos profesionales de este webinar. Me hubiera gustado haber acabado con vosotros y haber participado en unas conclusiones finales, pero bueno, en todo caso os dejo en las manos de mi compañero Antonio Santander, que es el responsable de proyectos de seguridad y salud también de la Fundación Laboral de la Construcción, en las mejores manos posibles para que pueda hacer estas labores de coordinación y de presentación. Así es que espero que sea una jornada tremendamente útil para todos los que estáis aquí. Y bueno, pues a las pruebas me remito, que creo que es bastante interesante lo que hemos escuchado hasta la fecha. Muchísimas gracias. Luis, cuando quieras. Muy bien, pues nada, mi padre te va a pegar un palo porque te has comido mi apellido, el primero. Bien, pues nada, agradeceros firmemente la oportunidad que nos brindáis de presentar las soft skills en el técnico de prevención. Agradecer a toda esta gente que está detrás de la coordinación del webinar, a la gente que nos está escuchando y aguantando a estas horas y que ha hecho un esfuerzo por oírnos. Y felicitaros porque que dentro del marco del Día Mundial de la Seguridad y Salud hayamos puesto el foco en el técnico de prevención, a mí me parece un auténtico acierto, ¿no? Voy a ver si soy capaz de compartir la pantalla. Y a la primera conseguimos verla. Bien. Bien, ¿no, Antonio? Perfecto. Bien, pues toda mi intervención se va a basar en un trabajo, en un estudio que hicimos Marta Silvero Miramón, que es la responsable de formación del Consejo Territorial de Navarra, y yo, muchas horas, y bueno, pues trabajamos un montón en sacar este estudio bastante minucioso sobre las soft skills del técnico de prevención, ¿no? Entonces vais a ver que hay un montón de tablas, que hay un montón de, bueno, pues de cosas que al final yo creo que más o menos el 90% de la presentación se basa en ese estudio, ¿no? Me vais a permitir que empiece con una pregunta, ¿no? ¿Qué se necesita para ejercer como técnico? Los que estáis ahí detrás de la cámara. ¿Qué se necesita para ejercer como técnico en prevención? Como no vais a poder responder, pues voy a responder solo. Me imagino que lo primero que hayáis dicho, Luis, necesitamos formación, necesitamos tener una titulación que nos acredite y que nos permita trabajar como tal, ¿no? Sí, pero solo eso. Bueno, necesitamos evaluar, necesitamos saber identificar los riesgos, saber valorarles, saber de productos químicos, de ruido, de vibraciones, saber de un montón de cosas, pero luego saber llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, no sé si queriendo sin querer, sabiendo sin saber, vamos a ser capaces de hablar de hard skills y de soft skills. Entonces, digamos que esta presentación a donde vamos es a ver, por una parte, qué son las hard, qué son las soft y cómo encajan entre ellas, ¿no? Entonces, a ver si soy capaz de hacerlo en el tiempo estipulado. Las hard skills. ¿Qué son las hard skills? Bien, son aquellos conocimientos que necesitamos para desarrollar nuestra tarea. En el caso del técnico, pues vamos a ver que necesitamos una formación obligatoria. Ojo, que podemos tener esa formación obligatoria y meter más formación igual no reglada que nos ayude, que nos aporte conocimientos y luego experiencia profesional. Tener en cuenta que no es que esta formación y esta experiencia profesional o estas hard skills tienen que ser evidenciables. Ese término que nos gusta tanto a los técnicos de prevención, que es la evidencia, ¿no? Tenemos que ser capaces de evidenciar esta hard skill. Y dentro de estas dos, ya se ha hablado sobre estos dos reales decretos, ¿no? Que son los que nos capacitan para ser técnicos. Por una parte tenemos el 3997. En el artículo 37 nos vienen las funciones del técnico superior en prevención de riesgos laborales, pero también está el Real Decreto 1161 en el 2001, que veremos luego, donde Marta y yo nos basamos en hacer en sacar esas unidades competenciales del técnico, ¿no? Tenemos las hard skills, así muy rápidas, resumidas. Vamos a ver qué son las soft. Las soft skills son habilidades relacionadas con la personalidad y que nos permiten interrelacionarnos. Quiere decir que son habilidades que tengo yo personalmente y que me van a permitir luego interactuar con el resto, ¿no? Luego os daré una definición un poco más certera de lo que es una soft skill, pero ¿cuántas existen? En la tabla esta, que es parte del proyecto que hicimos Marta y yo, ni están todas las que son, ni son todas las que están. Hay un montón, ¿vale? Confianza, curiosidad, creatividad, liderazgo, negociación. Bueno, tenéis un montón puestas y no están todas, ¿eh?
Nosotros quiero recordar que fueron 49 las que pasamos en la encuesta para los técnicos para poder hacer este estudio. Y bueno, vamos a coger una y vamos a ponerla como ejemplo, ¿eh? Como decía el otro, no lo digo, lo hago. Pensar en un técnico como pues, un Luis que tiene unas hard skills y le dicen, dentro de tus competencias está dar formación. Entonces, te pone a dar formación del artículo 19. Le viene una empresa, 4 o 5 trabajadores, grupo reducido, conocidos entre ellos. Les vas a dar la formación sobre su evaluación de riesgos, sobre sus máquinas. ¿De acuerdo? Necesitas comunicarte con ellos. Vas a tener esa soft skill de comunicación, pero una vez que has terminado esta, te dicen, mañana tienes que dar esa formación, pero al convenio de construcción. Vamos a dar un 20 horas de albañilería. Claro, ya sabéis que son 14 más 6. Llegan las 14 troncales y el primer día te vienen pues 3 encofradores, 2 albañiles, un soldador alicatador, 3 de aparatos elevadores. Bueno, en fin, un grupo muy heterogéneo que contrasta totalmente con el grupo homogéneo que teníamos antes. Incluso ahora podemos tener una diversidad cultural en el cual tengamos el problema del idioma. Que me dices, bueno, también lo podías tener en el artículo 19 ya, pero se conocen. Seguramente que te puedan ayudar a la hora de comunicarte. Quiero decir que esta soft skill de comunicación en la que la necesito para poder trasladar esa información, incluso para dar formación para una única competencia, no va a ser la misma. Cada uno va a tener una manera de comunicarse, una manera de expresarse y de poder aplicar esta soft skill. ¿Qué pasa? Que nosotros en este estudio lo que hicimos fue una clasificación jerárquica en la que pusimos en la cúpula de la pirámide las habilidades, las soft skills de gestión. Luego pusimos unas interpersonales en las que te tienes que relacionar con la gente y luego unas personales. Y aquí es donde entrarían las personales. Comunicación sería una interpersonal y las personales son las que yo voy cogiendo para poder, digamos, mejorar o adaptarme, que es una soft skill muy necesaria para los técnicos de prevención, adaptarme al medio, ¿no? A lo que yo tengo que hacer. Fijaros que yo ahora estoy intentando trasladaros información a través de una videoconferencia y me han quitado una de las herramientas fundamentales que tiene un formador, que es el feedback. Bueno, tengo a Antonio, pero que no me ha dicho nada, así que mal no iré, pero quiero decir que yo no tengo esa capacidad de saber si estoy llegando bien, ¿no? ¿A dónde quiero yo llegar? Bueno, quiero llegar a que tenemos unas hard skills, tenemos unas soft skills y una competencia que realizar. Y para poder llegar con esa hard, necesitamos que la soft se amolde a lo que necesitamos, ¿no? A esa competencia. De tal manera que podemos, en esa definición que os decía, que la pusimos en ese estudio, las soft skills son esas habilidades que te aportan el saber ser, el saber estar y el saber hacer y que te posibilitan el llevar a cabo de una manera correcta aquellos conocimientos técnicos que hemos adquirido a través de las hard, ¿no? Fijaros qué redondo queda esa definición de soft, ¿no? Me permite aplicar esos conocimientos técnicos de una manera correcta. Esta tabla también la sacamos la hicimos en el estudio y lo que hicimos fue, en el Real Decreto 1161, las unidades de competencia, no cogimos las del técnico superior en prevención, porque ya podéis entrar, mirar en el artículo 39-97, ese artículo 37, son las funciones del técnico superior son demasiado genéricas, ¿vale? Entonces lo que hicimos fue mirar las unidades de competencia que traía el técnico superior en riesgos profesionales y, bueno, nos lo hacía de una manera muy minuciosa y que nos permitía, por una parte, establecer esas unidades competenciales que tiene que tener un técnico superior en prevención y, por otra, colocar esas soft skills con ese listado no exhaustivo que teníamos y relacionarlas para sacar o para verificar que, dependiendo de la unidad de competencia que yo tenga que desarrollar, tengo que utilizar unas soft skills u otras, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí dentro del punto 1 de la unidad de competencia 1, el 1.1 ponía colaborar en la implantación y desarrollo de la política de seguridad y salud marcada por la dirección. ¿Qué necesito yo para colaborar en esa implantación?
Nosotros sacamos que se necesita trabajo en equipo, relaciones sociales positivas, negociación, comunicación. Que alguien me puede decir, Luis, y resiliencia para reponerte y seguir trabajando y adaptarte. Sí, al final somos nosotros nosotros mismos los que tenemos que ser capaces de ver qué soft skill tenemos y cuáles son las que necesitamos y cómo las podemos implantar y mejorar, ¿no? Eso lo veremos luego en los tips. Voy a poner otro ejemplo, que es la del 4.1, que a mí me gusta mucho, porque es la de detectar la necesidad de hacer una evaluación de riesgos. Estamos hablando que el técnico detecta, por lo tanto, hace una autorreflexión, detecta que hace falta hacer esa evaluación de riesgos, tiene la confianza en sí mismo para decir, esto hace falta hacerlo, proponerlo y tener esa iniciativa para proponerlo, ¿no? Creo que voy bien de tiempo, Antonio. Pero voy a ver si soy capaz de acabar con estos 5 tips sobre las soft. Me gustaría haber tenido más tiempo y poderme explayar un poquito más. Pero bueno, los 5 tips sobre soft skill. Quedaros con estas ideas fuerza, ¿vale? Son necesarias las soft para aplicar las hard. Es decir, para poder aplicar esos conocimientos que tenemos, necesitamos las soft. Analiza tus competencias, el trabajo que tú ejecutas en el día a día, porque con eso puedes sacar las soft skills que necesitas y identificar cuáles tienes, digamos, más potentes, más fuertes, cuáles tienes un poquitín menos desarrolladas, apoyarte en las fuertes, mejorar las otras porque se entrenan. Yo puedo mejorar en mi soft, ¿vale? Si potencio esas, al final lo que voy a hacer es mejorar tanto mi faceta profesional, ¿vale? Como digamos que, porque también mejora mis relaciones interpersonales. La reflexión que os quiero hacer es que sí que es cierto que las soft nos van a ayudar a mejorar nuestro desarrollo profesional, pero que también nos van a ayudar a desarrollar nuestro digamos, desarrollo personal, nuestras relaciones con el resto de personas. Y creo, Antonio, que lo he clavado, que estoy dentro de esos 12 minutos que me habías dado. Si queda alguna duda o alguna cosilla, pues quedamos pendientes del coloquio y encantado de responder, ¿vale? Muchísimas gracias, Luis. Y enhorabuena por el trabajo realizado, que habéis realizado. Me parece, ya te lo dije de manera personal y lo digo públicamente, me parece un trabajo excelente. Y creo que es el momento, creo que ya llegamos tarde incluso en poner sobre la mesa algo que los técnicos de prevención necesitan, son totalmente necesarias esas habilidades blandas primero para ayudar, para no ser, como decía María José Leguina, esa persona mal vista, porque somos el que ordena. Bueno, pues si se puede ordenar o se puede pedir o se puede solicitar de muchas formas, y yo creo que esas habilidades blandas pueden ayudar a eso. Muchísimas gracias, Luis, por tu intervención. Y bueno, ahora está con nosotros, a ver si consigo activarle perfecto. Estoy. Miguel París, director de Seguridad y Salud de SACIR. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sabemos que tu tiempo es bastante reducido, que has tenido que mover cositas y demás para estar con nosotros, pero creemos importante que nos des tu visión sobre esa parte es decir, esa aplicación de todo lo que hemos estado viendo hasta ahora y ver la problemática que estáis teniendo en las empresas de construcción de los técnicos, esa problemática que hay ahora, esa problemática que ves tú de futuro de los técnicos de prevención en el día a día de vuestra implantación de la seguridad y salud. Muchas gracias y adelante cuando quieras. Perfecto. Gracias, Antonio. Bueno, primero, felicitaros por la iniciativa. Creo que es fantástico que una organización como la FLC organice con motivo del Día Mundial de la Seguridad una iniciativa como esta. O sea que enhorabuena, gracias por la invitación. Y bueno, pues os voy a contar mi punto de vista o mi experiencia en los muchos años ya que llevo en este mundo, ¿no? Lo primero sí que me gustaría destacar, y un poco a modo de celebración entre todos los compañeros que estamos aquí, es que el técnico de prevención es una vocación, es un técnico de profesión vocacional, ¿vale? Yo creo que los que nos dedicamos a esto realmente nos dedicamos porque nos gusta, porque el día a día suele ser duro, nos llevamos más disgustos que alegrías, pero aún así seguimos, ¿no? Y eso solo pasa porque realmente nos gusta lo que hacemos, ¿no? Pues nos gusta cuidar a la gente y eso va un poco en nuestra forma de ser, ¿no?
Es verdad que ha habido un filtro, como bien han comentado en los anteriores ponentes, ha habido una avalancha de másters en el origen, ¿no? Cuando muchísima gente lo primero que hacía era acababa la carrera, se apuntaba al máster para encontrar su sitio en el mercado laboral, y hubo muchísima gente que se incorporó al mercado como técnico de prevención. Unos rápidamente vieron que no era lo suyo y se fueron, otros aguantamos, y otros fue un paso intermedio entre otra posición profesional dentro de la propia empresa o incluso de alguna compañía, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante reconocer que estamos a gusto con lo que hacemos y que nos gusta cuidar de la gente, ¿no? Uno de los problemas que a día de hoy nos encontramos como técnico de prevención es la judicialización que se ha producido de la prevención en España. Y hablo en España porque nosotros desde SACIR tenemos la fortuna de trabajar en muchísimos países dentro del continente europeo y fuera, y es el único caso donde los accidentes de trabajo se persiguen como se persigue en España, ¿no? Y eso es una dificultad añadida. ¿Por qué? Porque al final hacemos una prevención muchas veces de papel, es decir, estamos preparando los papeles por si ocurre el accidente en lugar de prepararnos para que no ocurra el accidente, ¿no? Entonces, eso creo que pervierte mucho el cómo enfocamos los técnicos de prevención nuestra tarea, porque el día a día nos obliga de alguna manera a hacerlo de esta manera, ¿no? Cómo además se entremezcla la responsabilidad administrativa con la penal, cómo se pervierte un poco el sistema, pero bueno, esto daría casi para una ponencia concreto, con lo cual no me voy a extender más en el tema, pero sí que es verdad que es un problema, con la dificultad añadida de que cuando te ves inmerso en un proceso penal, generalmente es un proceso extremadamente largo, 5, 6, 10, el último caso de nosotros, 11 años. Imaginaos estar 11 años con esa mochila de saber qué va a pasar contigo, ¿no? Entonces creo que es algo que a veces echa un poco o no es especialmente atractivo para ciertos técnicos que han tenido una experiencia desagradable, ¿no? Con un accidente serio en su desarrollo profesional, ¿no? También me gustaría destacar como muy positivo es el ambiente de negociación colectiva, como el grado de entendimiento que tenemos en el sector. Estamos hablando del sector de la construcción. Yo llevo, como sabéis, el Servicio de Prevención Mancomunado del Grupo SACIR, que somos un grupo que hacemos de todo. Y entonces puedo comparar, sé cómo la relación social en otros sectores. Os aseguro que el sector de la construcción somos unos privilegiados. El grado de interlocución que tenemos sindicatos y patronal creo que es maravilloso y es un marco de actuación fantástico que muchos sectores quisieran, ¿no? Y la propia Fundación Laboral de la Construcción creo que es el mejor ejemplo de ese grado de entendimiento y ese lujo que tenemos como sector, ¿no? Entonces sí que me gustaría ponerlo de manifiesto. También es verdad que veríamos una evolución muy positiva, pero la pandemia yo creo que a los técnicos de los servicios de prevención nos ha puesto un poco en el foco, ¿no? No pedimos estar en el foco, pero la administración nos puso como un poco garante, ¿no? Y creo que es una prueba que hemos solventado en general muy satisfactoriamente, y eso creo que nos ha ayudado a ser reconocidos dentro de las empresas como alguien que ayuda, ¿no? No solo alguien que pide, como decíamos al principio, sino alguien que ayuda, ¿no? Y eso favorece un poco, está favoreciendo, de hecho, la integración que también se ha comentado, ¿no? La gestión, cómo los técnicos de prevención estamos integrados en la compañía y estamos integrados desde el proceso de diseño, ¿no? Que es, como bien se ha comentado, la clave, ¿no? Si no estamos integrados desde el momento, difícilmente podemos hacer buena prevención, ¿no? Y también yo creo que hemos sido capaces de evolucionar en nuestro modelo de enfocar la profesión. Empezamos siendo casi policías. Yo llevo toda la vida en esto, llevo 27 años en prevención, y yo recuerdo en mis primeras obras que posiblemente no lo haríamos todo lo bien que debiéramos, y yo recuerdo a algún jefe de obra que salía corriendo cuando nosotros íbamos a visitar las obras y se escondía, ¿no? Pues de eso pasamos a que ya nos llamaban, ¿no? Oye, tengo un problema, vente por aquí y ayúdame, ¿no? Y bueno, yo creo que es un poco el camino que debemos de seguir, ¿no? Yo creo que pasamos de policías, ahora resolvemos problemas y empezamos a ser, creo que es el futuro de los técnicos, es, como dicen en recursos humanos, facilitadoras o coach, ¿no? Yo creo que debemos ser ese facilitador para que la empresa tome la iniciativa en temas de seguridad, ¿no? ¿Qué futuro tenemos como técnico de prevención en el sector? Pues incierto, en el sentido, también se ha comentado, la robotización, creo que es una amenaza que tenemos todos. También es cierto que trabajamos en un sector extremadamente artesanal, todavía seguimos trabajando, por desgracia, como hace 30, 40 años, lo cual creo que en un futuro cercano, creo que los robots no van a suplantar nuestros trabajadores a la sobra, con lo cual creo que por unos añitos tendremos trabajo asegurado. Pero también es cierto que, bueno, no sé si habéis visto la noticia recientemente, que hay una prueba de un robot que pusieron
a mover paquetes durante 20 horas y a las 20 horas el robot colapsó, ¿no? O sea, que creo que todavía podemos estar tranquilos en ese sentido, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos que evolucionar y las nuevas tecnologías que cada vez se están aplicando más en las obras, pues tenemos que ser partícipes de ellas y aprovecharnos de ellas. Drones, se ha comentado, nosotros en SACIR somos operadores aéreos, estamos homologados por AESA y hacemos muchas operaciones, tanto de topografía, de supervisión con drones, creo que es el futuro. Se está teniendo más a la fabricación, se están sensorizando muchas máquinas, estamos haciendo incluso con visionado de cámaras y inteligencia artificial, empezamos a tener un montón de datos de observaciones de conducta, trabajadores que bueno, pues somos capaces de analizar un montón de datos que nos dicen qué trabajador está haciendo bien, qué trabajador está haciendo mal, no identificándoles, respetando siempre su privacidad, pero sí que podemos analizar ese Big Data de qué mayores problemas estamos teniendo en las obras. Eso sí que nos va a dar una fuente de información tremenda para poder dirigir campañas de actuación específicas a los problemas que vamos teniendo, ¿no? Yo creo que eso es importante. Pero también se ha dicho aquí, ¿no? Creo que nuestro trabajo tiene que ir enfocado por ese modelo a ser más facilitador, a mejorar en nuestras habilidades sociales, en esas habilidades humanistas, que creo que es el futuro, sinceramente. Como formación técnica, creo que tenemos muy buena formación técnica, pero sí que es verdad que nuestra llegada se facilita muchísimo si somos capaces de utilizar esas soft skills que nos decía Luis antes y que desde luego os aseguro que facilitan muchísimo el trabajo, porque al final nuestra labor está en convencer al empresario de que haga las cosas. O sea, nosotros, por muy buenos que seamos como técnicos, que lo somos, si el empresario no quiere hacer las cosas, no tenemos nada que hacer. Creo que podemos estar todos de acuerdo que eso pasa en todas las empresas. Con lo cual, esa labor de convencer al empresario de cómo hay que hacer las cosas, creo que con muy buena formación técnica lo puedes conseguir, pero evidentemente con muy buenas habilidades blandas os aseguro que es muchísimo más efectivo, ¿no? Al final tenemos que ser proactivos, no tenemos que ser reactivos, y yo creo que es parte de nuestro trabajo. Habilidades como la comunicación, la organización, la planificación, el trabajo en equipo, yo creo que son clave. Yo siempre digo lo mismo, nosotros como técnicos de prevención en las obras no queremos ser ni más que nadie ni menos que nadie. O sea, somos un equipo y como tal funcionamos. Y yo creo que cuando funcionamos como equipo los resultados salen de manera evidente, ¿no? Y además estamos en un entorno de dificultad para el sector. Nadie quiere venir, poca gente quiere venir a trabajar al sector y tenemos un problema de atracción de talento muy importante. Y creo que desde el ámbito de la seguridad y sobre todo de la salud, creo que podemos ser un factor diferencial a la hora de atraer talento, ¿no? De la mano de nuestros compañeros de recursos humanos, creo que somos capaces de crear empresas saludables, aunque parezca una utopía. Tenemos experiencia en otros países donde quizá hacer pausas activas, hacer este tipo de cosas de menos vergüenza, sabemos que es posible hacerlo, entonces sabemos que funciona y creo que puede ser un elemento diferenciador para poder conseguir esa empresa atractiva y que la gente quiera venir a trabajar dentro del sector de la construcción, ¿no? Que tenemos ese problema por todos conocido, ¿no? Yo creo que también hay un paso importante en cómo está la sociedad a día de hoy en cuanto a los valores ESG que están tan de moda, que no es una moda, ha llegado para quedarse. Europa ha decidido que va a premiar a las empresas sostenibles y en esos criterios ESG de medio ambiente, social y gobernanza hay un mundo de posibilidades para que la prevención tenga una posición relevante dentro de las empresas. Antes, una empresa con malos índices de siniestralidad no veía de una manera evidente verse afectada su cuenta de resultados, porque no hay una penalización en las cotizaciones social, salvo que tengas una sanción no vas a pagar por eso, con lo cual no había un motivo económico que ayudase a empujar, ¿no? Pero es verdad que los criterios ESG están presentes en los fondos de inversión, en los inversores que invierten en nuestras empresas, donde hay un montón de dinero que quiere invertir en empresas sostenibles, empresas que cuiden el medio ambiente, empresas que cuiden a sus trabajadores, no solo la parte de seguridad, sino la parte de salud. Y eso al final en las empresas lo ven como una casi obligación. Es decir, nosotros tenemos préstamos financiados con unos indicadores sujetos al cumplimiento de unos KPIs que te pueden subir o bajar el tipo de interés de financiación. Evidentemente, esto tiene su cuantificación. Es fácil ver cómo realmente sí es una inversión hacer seguridad en una obra, ¿no? Si conseguimos reducir nuestros índices, vamos a conseguir que paguemos menos por los intereses, incluso
que los propios promotores, que cada vez hay más promotores, que empiezan a premiar o a buscar entre sus contratistas empresas con bajos índices de siniestralidad. Igual que nosotros lo estamos haciendo para nuestros subcontratistas, hay promotores públicos y privados que cada vez piden más ese tipo de indicadores, ¿no? De hecho, me gusta resaltar la iniciativa de promotores privados en edificación, como es el caso de Culmia, que ha sacado unos premios de prevención. Yo que llevo muchos años, para mí me parecía utópico, ¿no?, que un promotor privado sacase unos premios de prevención cuando históricamente los promotores privados de edificación nunca han tenido un especial interés por los temas de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos en un momento óptimo como profesión. Hay que aprovechar y hay que estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Y sí que un poco como reflexión final, sí que me gustaría poner de manifiesto que en general los técnicos de prevención siempre hemos compartido, creo que no competimos entre nosotros, hemos tenido esa facilidad de compartir y posiblemente la Fundación Laboral sea ese punto de unión donde todos podamos compartir esas experiencias, esas lecciones aprendidas, porque al final todos queremos lo mismo, ¿no? Que nuestra gente no se accidente en nuestras obras y que tenga la salud mejor posible. Así que, nada, muchísimas gracias por la invitación, gracias por escucharme y a vuestra disposición por si hay alguna pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Te tomo la palabra. Yo creo que todos aquí en lo de que sea la Fundación Laboral punto de encuentro entre todos los técnicos del sector, creo que es una oportunidad que tenemos ahí. Y de tu ponencia me quedo en la evolución del técnico, tanto de la tuya personal, de ese policía, ¿sabes? Ahora que luego un poquito más y luego la parte de no ser reactivo sino proactivo. Creo que me quedo en esa parte de, o ese resumen de los técnicos de prevención, somos muy adaptables, ¿vale? Yo creo que es una característica del técnico de prevención y en construcción quizá más. Y eso yo creo que hay que tranquilizar a todos en esa robotización, porque probablemente pues estemos ahí, pero con otras funciones tengamos que aprender tanto hard skill como soft skill, esas partes, tenemos que seguir adaptándonos y estoy seguro de que todos los que están aquí escuchándonos pues sabremos llegar a ello. Y también parte de tu conversación yo creo que da lugar a nuestra próxima ponente, que es Celia Esteban, que es directora de Sostenibilidad e Innovación. Gracias, Miguel, por un lado. Hola, Celia. ¿Qué tal? Hola. Buenos días. Muchísimas gracias. Muy bien. Igualmente por estar aquí, invitarnos a nosotros. Es verdad que voy a compartir una presentación, lo que vengo a hablar es, bueno, una parte práctica de Perdona, cómo... Celia, no se te ve, se ve la pantalla en negro. Ah, vale, ya, perdón. Ahora. Vale, ahora sí. Comentaba yo lo de el paso, porque ha comentado lo de Miguel, la atracción del talento, ¿vale? Que es sobre un poquito lo que va tu presentación, ¿vale? Y ha hablado de sostenibilidad también, y tú eres directora de sostenibilidad, entonces parecía que estaba perfectamente preparada la presentación de Miguel para darte paso. Muchísimas gracias y adelante. Sí, gracias a la Fundación por invitarnos a la empresa Arpada, empresa constructora. Bueno, me gustaría decir que este año vamos a cumplir 50 años en el sector. Nos dedicamos principalmente a edificación de residencial y edificios singulares. Antes de empezar, sí que es verdad que ahora soy responsable del Departamento de Innovación y Sostenibilidad en la empresa, pero que en mis inicios soy la directora del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales. Entonces, bueno, también tengo conocimiento de todo lo que se está tratando aquí. Lo que voy a explicar es lo que nosotros tenemos en convenio con la Universidad Politécnica de Madrid, que llevamos desde el año 2006. Fue gracias a un proyecto que preparamos en el año 2004, que es igual, un proyecto donde integramos la seguridad y salud en las obras, en la empresa, porque lo que hicimos fue aplicar el círculo de la mejora continua en la seguridad y salud de las obras de construcción. Ese proyecto con Antonio Ros, gracias a Antonio Ros, cayó en manos del que por aquel entonces era director de la escuela, que era Miguel Oliver. Nos propusieron hacer la cátedra y bueno, pues aquí estamos. Al principio de los tiempos, en el año 2006, teníamos como dos líneas o dos frentes abiertos importantes, que era la prevención de riesgos laborales y era la planificación de obra, que además las dos están muy relacionadas para la seguridad en obra. Pero bueno, a lo largo de todos estos 16 años y medio que llevamos trabajando con la universidad, pues podéis imaginar la cantidad de actividades y tareas que hemos realizado.
Es verdad que los objetivos principales pues, es formación, gestión del conocimiento, divulgación, publicaciones, patrocinios, investigación. Y bueno, pues en esos puntos es donde se enfocan nuestras actuaciones. Voy a ser rápida porque es verdad que llevamos ya un tiempo hablando y que me toca la última, pues voy a ver si podemos entrar en tiempo, aunque ya lo veo difícil. Pero voy a relacionar aquí ahora cuáles son las actividades que hemos realizado, lo digo arriba, actividades recientes relacionadas con la prevención con la Cátedra Arpada en la universidad, en la Escuela de Edificación de Madrid, en la Universidad Politécnica de Madrid. Entonces, bueno, lo he distinguido en estos 3 apartados: en formación, en difusión y transferencia del conocimiento y en fomento de la investigación, desarrollo e innovación. Es verdad que el convenio que tenemos firmado con la universidad siempre lo enfoca como un enriquecimiento mutuo, no solo que se enriquezca la universidad o que nos enriquezcamos únicamente la empresa, sino que a los dos es un flujo de cosas que van y vienen, y a los dos nos está siendo muy positiva esta colaboración. Entonces, dicho esto, ¿qué hemos hecho recientemente que tenga que ver con la prevención de riesgos laborales? Bueno, pues en formación, destacar visitas a obras con alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid, con los alumnos de la escuela, alumnos y alumnas, y con gente de los ciclos formativos. Estas visitas a obras, pues como os podéis imaginar, se ve toda la parte constructiva y también la parte de la seguridad en obra. Al hilo de estas visitas hacemos una que es muy especial, que esta la hicimos casi desde el principio, que lo llamamos el Tour Cátedra Arpada, perdón, en el que cogemos un autobús, lo ponemos en la escuela, los alumnos y las alumnas se suben, los que se han apuntado previamente, y los llevamos a nuestras obras. Entonces, en una mañana podemos ver 2, 3 obras y cada una en una fase diferente de ejecución. Y luego terminamos con ellos con una puesta de bandera. Es verdad que se tratan, lo mismo que he dicho antes con las visitas a obras, se tratan muchos temas, pero la prevención también está ahí, el departamento de prevención de la empresa, y se comenta pues, lo que haya particular en esa obra en la que se está haciendo la visita. Otro tema de formación, lo hemos incluido aquí, como pueden ser premios. Hemos hecho un premio este año que queríamos hacerlo desde hace tiempo, pero hasta este curso no lo hemos hecho, este curso pasado, que son los premios Rafael Anduiza, lo tengo aquí escrito, a las nuevas ideas en prevención en edificación, y sobre todo enfocado a las nuevas tecnologías aplicadas en el sector. Es verdad que nos costó que la gente conociera, o más que lo conociera, que participara o que nos presentaran sus candidaturas, pero al final tuvimos varias propuestas y bueno, pues en el mes de marzo dimos los premios, etcétera. Rafael Anduiza, para los que no supierais quién era un querido profesor y amigo totalmente especialista en prevención de riesgos laborales. Hemos querido hacer este premio en su honor. Después, el siguiente apartado son lo que llamamos los técnicos y técnicas CIR. Es el guiño que hacemos al proyecto o al tema MIR de la medicina. CIR son el acrónimo de constructor interno residente. Nosotros empezamos en un curso lectivo con alumnos y alumnas en prácticas. Después, determinadas prácticas son contratados por nosotros en la empresa como jefes de producción junior, y les ofrecemos, después de unos meses en obra, que se incorporen a este proyecto. Se trata de que estos mejores alumnos de la escuela aprendan y se formen mucho más, pasando 3 meses por cada uno de los departamentos de la empresa. Por supuesto, uno de ellos es el de prevención de riesgos laborales, que fue fue y es uno de los principales departamentos por los que están pasando. Y reciben toda la formación y además se ponen en el papel de un técnico en prevención. Luego, estos técnicos lo que buscamos es que les invitamos y les facilitamos su incorporación otra vez al equipo de obra. Vuelven, nunca les hemos separado de obra porque ellos siguen yendo a obra. Y de esta manera queremos conseguir que todo lo que han aprendido a lo largo de estos 2 años que dura este curso, esta formación, pues estén involucrados o tengan esta formación en todos los aspectos de la empresa. Luego, el siguiente son alumnos y alumnas embajadores, que aquí nos hemos dado cuenta, por lo que estabas diciendo también, Miguel, ahora mismo no somos un sector atrayente para los jóvenes. Y de hecho, mucha gente de la escuela o alumnos y alumnas de la escuela
no tienen como prioridad venirse a una empresa constructora. Hemos hecho este grupo de embajadores, que son gente joven, que les estamos diciendo, venga, ayudadnos, apoyadnos, asesorarnos, qué podemos hacer para que la gente, para que la gente quiera venirse con nosotros a trabajar en la empresa. Y bueno, pues están saliendo bastantes cosas. Con ellos hemos trabajado las competencias, les hemos hecho el test DISC de personalidad y luego hemos hecho varias jornadas pues, de trabajo en equipo, de comunicación, etcétera. Y luego ya por último en formación, bueno, aquí lo menciono porque creo que es muy interesante, el Aula BIM, que es una formación, bueno, principalmente aquí estamos tratando de la aplicación Revit para el modelado, pero nosotros queremos que los alumnos que salgan, alumnos y alumnas que salgan de la escuela, pues tengan esta formación también completada con las tecnologías actuales que se utilizan en la obra. Y también en este Aula BIM damos formación de cómo modelar las protecciones colectivas en nuestras obras. El siguiente apartado de difusión y transferencia de conocimiento, bueno, pues aquí hemos celebrado en este último curso, bueno, ponemos jornadas de divulgación y workshops. La primera que lo hicimos en octubre del año 22, porque queríamos celebrar el 25 aniversario del 1627 y lo hicimos en la escuela, la verdad que resultó muy bien. Y bueno, pues contamos con el Instituto Regional también en esta jornada, con nuestro profesor Antonio Ros, que está aquí hoy también. Y bueno, pues la verdad que salieron bastantes cosas, se comentaron sobre este Real Decreto que ya pues tiene un cuarto de siglo de existencia. Después, el siguiente apartado que digo es cómo utilizamos en Arpada en los entornos comunes de datos, el ECD, en prevención de riesgos laborales. Pues ahí lo enlazo también con el siguiente punto de conferencias en máster y participación en clases de seguridad y salud, porque este entorno común de datos que estamos utilizando, por ejemplo, para registrar incidencias y para todo el control de los medios, extintores, etcétera, que hay en la obra, plataformas, etcétera, lo estamos haciendo también con el entorno común de datos. Bueno, pues en máster, que pueden ser varios, el de innovación tecnológica de la escuela o el máster de gestión empresarial, pues vamos a las clases y lo comentamos. El siguiente punto de participación en clases lo vamos a poner en marcha ya en breve, porque hasta ahora hacíamos tengo una pregunta para la cátedra Arpada, donde los alumnos nos preparaban preguntas a los profesionales de la empresa. Lo que digo, gracias a los alumnos y alumnas embajadores, hemos hecho este cambio porque vemos que no está teniendo éxito ya y lo vamos a transformar en los profesionales. Vamos a ir a las clases de seguridad y salud y de otras materias para explicar temas innovadores en los que estamos trabajando. Y ya el último en difusión y transferencia de conocimiento, la Semana Cultural en la escuela ha sido esta semana pasada y hemos participado y, por ejemplo, con dos actividades principales. Hemos facilitado 2 máquinas que las colocamos en el parking de la escuela. Ha sido una plataforma elevadora y una carretilla, una plataforma mástil y una mástil, no, perdón, plataforma elevadora móvil para personas. Y luego también hemos llevado una carretilla elevadora. No tenían llaves, evidentemente, no se podían arrancar. Y luego lo que hemos hecho en el vestíbulo de la escuela, hemos montado, gracias a la empresa de andamios Peri, pues unos andamios que no necesitan, un encofrado de forjado que no necesitan entablado, red bajo forjado, ¿vale? Y también ha salido muy bien, eso ha sido esta misma semana. Y ya para terminar, fomento de I+D+D y tenemos varios proyectos abiertos. El primero es el protocolo de control de máquinas y equipos de trabajo. Aquí lo que estamos buscando es la trazabilidad de la documentación de estas máquinas y que además están en disposición de todos los intervinientes en una obra. Y bueno, pues participamos con profesores de la escuela, en este caso también está Antonio con nosotros, y bueno, pues están saliendo hoy con diferentes expertos o profesionales en prevención del sector. Y también nos hemos enfocado, que esto es destacable, también muy relacionado con el ESG que estaba comentando Miguel, sobre los riesgos psicosociales en la construcción. Tenemos una persona en la empresa que va a presentar ahora el doctorado enfocado en este tema. Lo que hemos hecho es hacer la evaluación psicosocial en los trabajadores de las obras, de nuestras obras. Se ha hecho un manual de buenas prácticas para evitar los riesgos psicosociales y viendo cuáles son los que más habían salido, y dentro de ellos pues bueno, han surgido 2 proyectos. Uno lo que llamamos la obra flexible,
que es verdad que esto contado en un sector que no tiene que ver con la construcción o en un centro de trabajo que no es una obra, parece algo totalmente obvio después de la pandemia, pero una obra flexible en una obra es bastante complicado. Y lo hemos conseguido, tenemos ya un porcentaje elevado de nuestras obras, podría decir que las 3/4 partes o más ya las tenemos como flexible. Buscamos que entre todo el equipo de obra se organice para entrar, salir, poder tener su vida. Esto está muy relacionado también con los jóvenes y para intentar hacer el sector más atractivo. Y bueno, pues está dando muy buenos resultados. Y el otro proyecto que tenemos abierto, que lo acabamos de arrancar, son los riesgos o sea, relacionado con los riesgos psicosociales, es la gestión de conflictos, que bueno, queremos hacer un análisis, ya hemos buscado procedimientos que haya en empresas relacionados con este aspecto, pero hay poco hecho y mucho menos en constructoras. Y bueno, ahora ya vamos a ver qué conflictos son los más comunes que pueden darse encima de la mesa para poder hacerles frente. Y creo que con esto sí que he hecho bueno, estos son imágenes de las actividades que tenemos. Tenemos a los alumnos y alumnas embajadores, tenemos una imagen del tour y las visitas una visita a obra, tenemos a nuestros técnicos y técnicas CIR y tenemos diferentes charlas en el vestíbulo de la escuela de nuestros profesionales. La verdad que es una actuación que nos da, o sea, muy enriquecedora para la empresa el estar trabajando de la mano de la universidad. Y bueno, pues la verdad que podemos invitar a todo el mundo a que haga esto porque a nosotros nos da muy buenos resultados. Y ya está, con esto termino. No sé si luego alguien va a querer hacer alguna pregunta o no. Muchísimas gracias, Celia. Lo primero, enhorabuena al Grupo Arpada, enhorabuena a la universidad y enhorabuena a ti personalmente. Creo que estáis en una iniciativa muy positiva, enriquecedora, como tú has utilizado esa palabra. Y has hecho un mapa, por así decirlo, de casi todo lo que hemos ido viendo con cada uno de los ponentes, es decir, desde todas esas competencias técnicas que hablaba, eso que pasa por la universidad, todas las soft skills que ha hablado Luis, todo lo que ha hablado Miguel, naturalmente todo eso yo creo que lo has plasmado en una transparencia y da lugar a la importancia, deja ver claramente la importancia del técnico de prevención. Enhorabuena, ¿vale? Sí, Y muchas os animo a que... gracias, Antonio, y también por invitarnos siempre. Sí. Lo primero, lo que tengo que hacer ahora es pedir disculpas. Hemos tenido un problema técnico, por así decirlo, no están activas ni el chat ni las preguntas y respuestas. Estoy seguro que todo el mundo se ha quedado con ganas de hacer, de ponernos unas preguntas y respuestas. Así que os invito a aquellos que hayáis quedado con alguna duda importante, nos hagáis llegar las consultas a través de nuestro servicio de asesoramiento en línea prevención. El correo es lineaprevención@fundacionlaboral.org. Nos podéis hacer por ahí las preguntas y en la medida de lo posible os contestaremos o intentaremos hacerlas llegar a los ponentes. Por otro lado, como vamos fuera de tiempo, pues parece que aún así nos viene bien que ya llevamos aquí casi 1 hora y 3/4 y yo creo que ya ha sido suficiente esfuerzo por parte de vosotros los asistentes. Invito a todos los ponentes a que activen las cámaras, si podéis, para agradeceros nuevamente toda vuestra participación, vuestra asistencia, vuestro esfuerzo por estar aquí. Y naturalmente dar las gracias a todos los asistentes. Creo que ha sido un éxito de convocatoria, un éxito de asistencia. Más de 150 personas han estado prácticamente durante toda la jornada. Creo que es algo muy, 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 muy importante y que hace ver la importancia de esta figura del técnico de prevención. Y os animo a todos los que trabajáis en este campo a seguir a ese esfuerzo. Como decía Miguel, que estamos comprometidos a seguir en ello y nada más. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los ponentes y espero veros a todos en el próximo webinar. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Gracias, Antonio. Muchas gracias, Antonio. Igualmente, hasta luego.